Hola a todas, bienvenidas a un nuevo capítulo de este estudio, La Mujer Espiritual. Vamos a orar, vamos a comenzar orando para poder pasar directo al tema. Amén. Amado Señor, gracias Señor porque tú estás presente, Señor, en todo lo que enseñamos. Eres tú el autor de todo esto. Tú eres la causa, tú eres la razón. Espíritu Santo, alumbra nuestros ojos, Señor, para que cada vez podamos ir viendo más y más, Señor, para que la palabra nos permita ver, discernir, Señor, qué es lo que tú quieres que vaya a la cruz, qué es lo que tú quieres que pongamos frente a la cruz, Señor. Padre, te agradecemos, te honramos, todas nuestras inquietudes, nuestras necesidades quedan en un segundo plano para poder aprovechar al máximo este tiempo, esta palabra que tú tienes. Te agradezco, Señor, porque en tu cuerpo no hay silencio, tú siempre estás hablando. Te honramos, Señor. Eres poderoso, eres bueno en todo tiempo. Gracias, amado Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, estuvimos el capítulo pasado tratando un tema muy bueno que tenía que ver con el versículo que leíamos en Romanos 6:6, donde habla de que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado y que nos hizo libres del cuerpo del pecado. Y el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Sí, y estuvimos hablando de que Dios quiere tratar con la vieja naturaleza, ¿cierto? Dios crucificó al viejo hombre. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado, ¿sí? Dios va a hacer de nosotros, y ya lo hizo, una nueva criatura. Y Dios trabaja con esta nueva criatura. O sea, aquí matando al viejo hombre se soluciona el problema. ¿Sí? Matando a la carne se soluciona el problema. Nosotros podemos ponernos a batallar con el pecado como simiente o podemos ponernos a batallar con el cuerpo del pecado. Podemos encerrarnos en una pieza y evitar o hacer lo posible para no pecar. Y igual vamos a estar teniendo una simiente pecaminosa, igual todo lo que salga de nosotros va a ser desagradable al Señor, porque el problema no está en el cuerpo, ¿cierto? Sino que está en el viejo hombre, en la carne. Entonces, matando la carne se soluciona el problema. Matando al viejo hombre se soluciona el problema. Y hablábamos, y lo que la palabra nos enseña es que nuestro viejo hombre ya fue crucificado. O sea, la vieja mujer que había en ti ya fue crucificada. Eso es una muy buena noticia porque significa que yo tengo que acceder a una realidad que ya está en lo espiritual, ¿sí? No tengo que yo obligarme a mí misma para poder acceder, ¿sí? Sino que el Espíritu Santo nos guía, nos direcciona, ¿sí? Entonces, matando la carne se solucionan todos los problemas. Estuvimos hablando de las experiencias mezcladas. Cerramos con el problema de no querer crucificar la carne. ¿Cuál sería el gran problema, cierto? Que tendríamos una experiencia mezclada. La vida del alma, de repente, mezcla las experiencias. Tenemos una experiencia en el espíritu y como el alma toma esta función de expresar la mezcla, ¿cierto? Mezcla la experiencia. Así que hoy día vamos a estar hablando de las experiencias anímicas, un poco con lo que cerramos la semana pasada, ¿sí? De la experiencia anímica. Vamos a ir viendo en este nuevo capítulo, se llama la experiencia de los creyentes anímicos. Anímicos o ánima tiene que ver con el alma, ¿sí? Por lo tanto, cuando estemos hablando de un creyente anímico y de un creyente almático es lo mismo, ¿sí? Porque tiene que ver con un creyente que es gobernado por su alma, ¿sí? Hacíamos también una diferencia, y siempre es bueno hacerla, entre lo que es la vida del alma caída,
¿sí? La vida del alma, la psique, y lo que es los atributos del alma, ¿sí? Recordábamos también de que en nuestro corazón, este corazón, ¿sí?, se compone de los atributos del alma, que son intelecto, que lo vimos al principio, ¿cierto? Intelecto, voluntad y emociones, y la conciencia. Entonces, nuestro corazón es el campo de batalla, ¿sí? Y el alma, esta vida del alma como una naturaleza, intenta gobernar estos atributos. ¿Cuál es la batalla que estamos viviendo? De que el espíritu pueda gobernar sobre estos atributos. Que el alma caída del hombre vaya a la cruz, sea crucificada y nosotros podamos operar en un alma redimida, ¿sí? O sea, en estos atributos del alma gobernados por el Espíritu, que ya no sea mi voluntad o una voluntad caída, sino que sea la voluntad del Señor, que ya no sea mi intelecto caído, sino que sea el Señor, la luz del Señor alumbrando, ¿sí? Todo tiene que ver con que el Espíritu vaya ganando terreno dentro de nosotros. Estuvimos hablando también de cómo entendíamos el cosmos, ¿sí? ¿Cómo entendemos el cosmos? ¿Sí? Y que habían muchas líneas que hablaban, gente que se fue por entender todo esto como algo solamente interno. Entonces yo cuido todo lo que está pasando dentro de mí en lo interno y en lo externo me da exactamente lo mismo. Eso no es así. Y por otro lado está la gente que se dirige y se rige solamente por las cosas externas y despreocupan lo que está ocurriendo en el interior, y eso tampoco está bien. Hablábamos de que para nosotros en el reino todo es espiritual, todo lo espiritual lo abarca todo. Eso significa que mientras Dios hace una operación interna, una circuncisión interna, esto también va a ir dando fruto en lo externo, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo estoy haciendo algo como leer la palabra, eso es espiritual, y cuando estoy lavando la loza, también es espiritual, porque lo espiritual no tiene que ver con lo externo, tiene que ver con la simiente. Estuvimos hablando de las naturalezas, que Dios no hace diferencia entre obras buenas y obras malas, sino entre naturalezas. ¿De dónde proviene todo esto que yo estoy recibiendo y todo esto que yo estoy haciendo? ¿Sí? Entonces vamos a ir abundando un poco más en esto. La vida anímica de los creyentes es diferente en cada uno, ¿sí? La expresión del alma tiene que ver con la personalidad, ¿sí? Nuestra personalidad es algo que nos diferencia a todos nosotros. Por lo tanto, la expresión anímica o la expresión del alma es diferente en cada uno de nosotros, pero hay ciertos patrones que se cumplen cuando tendemos a hablar de creyentes almáticos o de creyentes anímicos. Y hoy día vamos a estar hablando de ciertas cosas de las que caracterizan al creyente anímico, al creyente almático, ¿sí? Entonces, el creyente almático, el creyente terrenal. Quiero que leamos Primera de Corintios 2, del 14 al 16. Primera de Corintios 2, del 14 al 16 dice: pero el hombre anímico no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Todo este versículo, nosotros comenzamos este estudio leyendo este versículo y hoy día lo volvemos a retomar. ¿Por qué? Especialmente en el versículo 14, Primera de Corintios 2:14, que dice: porque el hombre natural, o en otras versiones dice el hombre almático o anímico, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de espiritualmente. Aquí Pablo está hablando de dos tipos de creyentes, ¿sí? El creyente anímico. Existen los creyentes anímicos. Acá Pablo está hablando de una imposibilidad que tiene un creyente que tiene experiencias mezcladas.
¿sí? Que tiene su alma, ¿cierto?, predominando. Entonces, de repente, Dios habla, quiero poner un ejemplo práctico, y Dios te habla y dice, yo quiero llevarte a tal país para que tú prediques, te quiero llevar a Argentina para que tú prediques. Eso es algo que el Espíritu Santo te dijo. Fue una experiencia en el espíritu, tú lo recibiste en tu espíritu. Pero como el alma tiene esta función de expresar, ¿cierto? De expresar esta voz que viene de parte del Señor, el alma mezcla y le da un sazón mezclado a la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos al tiro y compramos un pasaje a Argentina para irnos a predicar a Argentina. Y el Señor no te dijo eso. El Señor lo único que dijo es que yo te voy a llevar a Argentina. No dijo cuándo, no dijo cómo, pero como mi alma interpretó y mi alma la condimentó, todo esto que yo recibí en el Espíritu lo condimentó, entonces yo fui, compré un pasaje y me fui a Argentina y me fue súper mal, por ejemplo. ¿Cierto? Y después viene el llanto, el por qué me fue mal, el por qué me pasó. Y en realidad fue que tu alma interpretó, tuviste una experiencia mezclada, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando de las distintas formas en cómo podemos tener experiencias mezcladas, ¿sí? Y aquí vamos a caer todas, porque en todas las áreas nosotras tenemos algún área que tiene que ser todavía crucificada, ¿sí? Nadie está completa, ninguna de nosotras es una obra terminada. Entonces no quiero que esto se vea como que yo estoy hablando de otras personas, ¿no? Esto me llega a mí primero, somos nosotras, es para nosotras, es para ti esta palabra, es para ti, es para mí, ¿sí? Aquí vamos a caer todas. Entonces, vamos a ver algunas características de los creyentes almáticos, según lo usual, ¿cierto? Dice, suelen ser curiosos, estudian las profecías bíblicas para satisfacer su mente. Una de las cosas que pasa en lo general cuando se convierte uno al tiro quiere estudiar Apocalipsis. Por alguna razón uno se va a Apocalipsis y va y empieza a leer, y tú, como eres nuevo o como tú tienes todavía tu carne muy viva, tú con tu intelecto caído intentas entender lo que dice en un libro que es tremendamente profético y es espiritual. Entonces te da miedo, algunos empiezan a sacar fechas de cuándo viene el Señor, algunos empiezan a decir quién es el anticristo, empiezan a profetizar quién es el anticristo de esta época, ¿cierto? Esa es una experiencia mezclada. Los creyentes anímicos tienden a satisfacer su mente, ¿sí? Estudiar la palabra no es malo. El problema, como lo veíamos en el capítulo anterior, tiene que ver con la simiente. ¿Qué es lo que te está impulsando? ¿Cuál es la naturaleza que está operando detrás del estudio de la palabra? ¿Sí? Entonces, un creyente anímico suele ser curioso, estudiar las profecías bíblicas para satisfacer su mente. Número 2, tienden a mostrar transformación a través de cambios en la forma de vestir, hablar y de actuar. Esto es un cambio, esto es por lo general, ¿cierto? El creyente quiere tener un cambio instantáneo, ¿sí? Cambiar en la forma. Recuerdo que un predicador que le predica mucho a los jóvenes, Lucas Leis, en un encuentro de jóvenes súper grande, dijo, si la gran salida de la religiosidad para ti es andar con blue jeans, hechos tira, ponerte un tatuaje, ponerte un aro, entonces tú no has salido de la religión en realidad. Y eso fue muy fuerte cuando lo dijo, porque efectivamente nosotros, los jóvenes, bueno, yo tengo 25, pero todavía soy joven, tendemos mucho a salir de la religiosidad en la forma, ¿sí? Salir en lo externo, pero a veces podemos estar transformándonos en los religiosos sin religión, ¿sí? No, que nosotros somos los que no tienen religión, y al final terminamos haciendo nuestra propia religión de los sin religión,
¿cierto? Entonces, el creyente almático tiende a cambiar en la forma, en lo externo, ¿sí? Cambiar en la forma en la cómo se hacen las cosas, pero no en la simiente, no en la naturaleza, ¿sí? No es malo vestirse de cierta forma, ponerse un aro, no es malo, no es ni espiritual ni antiespiritual, sino que tiene que ver con la simiente, qué es lo que te está llevando a hacer aquello, ¿sí? Número 3, procuran lograr un éxito instantáneo y espectacular en sus actividades. Claro, como hablábamos, el engaño de la ley, es hacerte creer, es hacer elevar el alma para que se sienta capaz, ¿sí? Entonces, cuando uno accede a la ley, ¿sí? Cuando hablamos de operar solamente en la ley de la mente te lleva a mejorar, a querer cambiar de una forma rápida e instantánea el éxito al tiro, ¿cierto? Y por lo tanto, como tú eres una mujer espiritual, todo te debería salir bien, todo te sale bien, en todo te va bien, siempre estás bien, siempre estás alegre, todo está bien, y eso no es sinónimo de ser espiritual, ¿sí? No significa que esté mal, pero tiene que ver con la simiente, una vez más. Quiero que todos estos ejemplos vayamos viéndolos porque no se trata del fruto, sino de la simiente. ¿Dónde está el problema? Está en la simiente. ¿Qué es lo que te lleva? Y muchas veces el creyente, impulsado por su alma, quiere ver cambios instantáneos, ¿sí? Entonces se obliga a sí mismo a tener cambios instantáneos. Antes siempre estaba mal, entonces ahora como recibí al Señor tengo que estar bien. No puedo llorar, no puedo estar mal, no puedo sentirme mal, no me puedo enfermar, ¿sí? Porque soy una persona ahora, estoy en Cristo, ¿cierto? Eso es una simiente que todavía está entendiendo al Señor en el alma, está recibiéndolo, está teniendo una experiencia mezclada, ¿sí? Tratan de razonarlo todo y envolverse en discusiones, ¿sí? Discutir es almático, Hay un versículo, Primera de Corintios 1:20, donde dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En este versículo habla de esa parte, disputadores de este siglo, se llaman los discutidores, ¿sí? Los que discuten en este tiempo. Discutir es almático, ¿sí? Cuando Pablo recién se convirtió, él iba a discutir. Dice la palabra que él se iba a las sinagogas y discutía y peleaba con todos, ¿sí? Hasta que después tú ves un Pablo más maduro que le dice a Timoteo: no te envuelvas en conversaciones vanas que no te van a llevar a nada, ¿sí? Ahí Pablo maduró, entendió que discutir es algo inmaduro, ¿sí? Es de un niño espiritual, es de un almático, es de un anímico, ¿sí? Su fracaso es que su experiencia no concuerda con su vida real. Este es el gran problema de las experiencias mezcladas. La experiencia que tienen no es tan buena como lo que están leyendo, como lo que creen, ¿cierto? Su experiencia y el ideal, ¿sí? No concuerdan, nunca pueden lograrlo, ¿sí? Esta es la incapacidad del alma para poder obtener el fruto espiritual, ¿sí? El alma siempre va a sufrir ese fracaso, una incapacidad para lograr lo que el espíritu puede lograr. Se engañan a sí mismos creyendo que lo que han entendido mentalmente equivale a una experiencia espiritual. Yo creo que mientras yo leía este capítulo, recuerdo que este punto fue el más fuerte, porque efectivamente de repente nosotros tendemos a buscar al Señor en nuestro intelecto para saciar nuestra mente. Entonces leemos libros, escuchamos una cantidad de palabras, y resulta que tendemos a reemplazar una experiencia espiritual con una experiencia mental,
con una satisfacción mental. O sea, yo aprendí algo, entonces por lo tanto debo estar teniendo una experiencia espiritual. Eso no es así. Y aquí ya se empieza a poner, ¿cierto? Como un poco más a hilar fino, porque puede estar pasando, puede estar pasando. Yo creo que tenemos que aprender a operar en un discernimiento en el espíritu tan fuerte que nos permita vernos y en cuál es la simiente de qué es lo que estoy recibiendo y qué es lo que se está alimentando dentro de mí. Si yo voy a escuchar una prédica para alimentar mi intelecto, para saber más sobre un tema, o si esta palabra me está llevando a una experiencia con el Señor, a comerlo a Él, a disfrutarlo a Él. ¿Sí? Eso es fuerte. Mientras lo leía yo decía, chuta, ¿cómo voy a decir esto en la transmisión? ¿Sí? El creyente anímico se mueve en su justicia propia. A veces sus pensamientos son turbados, confusos, cambian versiones, son cambiantes, están felices y luego tristes. Son hipersensibles, se enojan o se hieren con facilidad. Esto es algo que suele pasar sobre todo en nosotras las mujeres, como que tendemos a herirnos fácilmente, a siempre elegir estar heridas. Ejemplos prácticos pueden ser cuando me saluda o no me saluda tal hermano y nosotros decidimos herirnos con este tipo de cosas, decir, no, seguramente me tiene mala, choco con él. Estoy diciendo cosas dichos muy chilenos, pero suele pasar que hay gente que se lleva mal solamente por un entendimiento interno. Y eso tiene que ver con una experiencia mezclada, ¿sí? Eso tiene que ver con ser una persona almática. Operan en el don sin el carácter de Dios. Se turban por las noticias del mundo, pierden el gozo, son sensuales, les gusta la sensación de la reunión, de la canción, del culto. La verbosidad, se ven impulsados a hablar. El deseo de los ojos tienen un punto de vista estético. Los intelectuales les gusta la literatura y vierten lágrimas de compasión propia. Abundan en conocimiento espiritual, pero carecen de experiencia, son orgullosos, no se dejan corregir y aman ser reconocidos. ¡Wow! ¡Wow! Son orgullosos, no se dejan corregir y aman ser reconocidos. ¿Quién te corrige a ti? ¿Quién te dice las cosas que están mal en ti? Yo conozco gente que usa mucho al Espíritu Santo para justificar estos puntos. No, a mí el Espíritu Santo me corrige. Casualmente el Espíritu Santo nunca te dice cosas malas sobre ti o te corrige solamente en las cosas que todos se dan cuenta que están mal. Pero hay cosas que alguien te las tiene que decir y eso Dios usa el cuerpo. ¿Sí? Y al almático no le gusta ser corregido, al creyente anímico no le gusta ser corregido, ¿sí? La ofensa es una característica en el almático. El almático siempre se ofende cuando le corrigen, se ofende cuando lo saludan o no lo saludan, cuando no lo reconocen, cuando no le dan el espacio. Me gustaba que hablábamos de la verbosidad, son impulsivos en hablar, ¿sí? Algunas veces hay gente, yo creo que a todos les ha pasado, que va a hablar mal de ti y tú vas a querer defenderte. Tu alma impulsivamente va a querer defenderse y va a venir esta impulsividad por hablar y por defender. O por ejemplo, cuando están tratando algún tema, y viene este impulso por querer hablar. No, si yo también sé de esto, ¿sí? Pero el espiritual tiende a callar. El espiritual tiende a discernir cuándo hay que hablar, ¿sí? No porque sea malo hablar, sino porque tú tienes que tener algo que decir.
¿De parte de quién? Del Señor. Si tú no tienes algo que decir de parte del Señor, mejor no prediques, mejor no hables, porque es almático, ¿sí? Va a venir de tu alma. Yo puedo predicar desde mi alma, yo puedo querer decir algo desde mi alma, pero el espiritual habla solamente cuando Dios se lo dice. Nosotros tenemos que aprender a operar en estos niveles. Yo lo hablo como una persona que está en proceso también. Muchas veces, tal vez he metido, como se dice acá en Chile, meter la cuchara. He metido la cuchara en ciertos temas cuando en realidad el Señor nunca me dijo que lo hablara, que lo predicara, que lo aconsejara, cuando muchas veces en los que están en posiciones de liderazgo, de pastorado, el querer hacer cosas. Vamos a entrar en esto porque el creyente almático es activo. El creyente almático quiere hacer cosas, ¿sí? Es celoso y dispuesto. Obra para el Señor porque tiene el celo y tiene la capacidad de hacerlo. O sea, es súper fuerte como lo dice el autor, pero hay que decirlo así tal cual, porque dice que la vida del alma caída llega incluso a amar la obra de Dios, pero no a dejar que Dios haga la obra, ¿sí? Es como que yo amo todo lo del Señor, incluso la obra, incluso la iglesia, la edificación de la iglesia. Mi alma la ama. Mi alma ama la edificación de la iglesia y como la ama, la entiende y puede y tiene la capacidad motriz para poder meter mano, ¿cierto? Lo quiere hacer, pero deja fuera al Señor, ¿sí? La iglesia se edifica con el carácter del Señor y el alma se niega a eso. El alma se niega a ser transformada para que podamos edificar con el carácter correcto. Entonces, el almático es celoso, es dispuesto, quiere meter manos en todo, ¿sí? Una de las cosas que pasa cuando llegamos al Señor es que nos metemos en todo en las actividades de la iglesia. Canto, baile, instrumento, aseo, dar la bienvenida. Nos metemos en todas las actividades y queremos hacer todo, ¿sí? Eso es al principio, pero después tú tienes que ir dándote cuenta por la luz que opera en nosotros de que en realidad hay cosas en donde nosotros tal vez metimos manos y no nos correspondía, ¿sí? De eso se trata. El creyente anímico siempre está dispuesto incluso para edificar, pero no tiene la simiente correcta. Está edificando con mezcla. Si quiero leer Levítico 19:19, un versículo que está en el Antiguo Testamento, pero que también es útil para que podamos entender el carácter del Señor. Levítico 19:19 dice: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Este versículo habla de que Dios mandó a Israel a no mezclar los animales, no mezclar las semillas y no mezclar los vestidos, ¿sí? La ropa, ¿sí? No, a Dios no le gustan las mezclas, ¿sí? Eso lo vemos en Apocalipsis cuando Él dice: me gustaría que fuese frío o caliente, pero no tibio, porque a los tibios los voy a vomitar, ¿cierto? Los voy a devolver. Entonces, la experiencia mezclada provoca esto, una mezcla que es desagradable para el Señor, porque estás tomando de aquí y estamos tomando de acá. Estamos tomando de la vieja criatura y de la nueva, y estamos haciendo un revoltijo. ¿Se entiende? Entonces, el creyente anímico no tiene el ánimo de confiar ni el tiempo para esperar. Trabajan de acuerdo a su comodidad. Aquí el autor hablaba fuertemente de la frustración, lo rápido en que el anímico se frustra al no ver frutos tan rápido, ¿sí? Y es algo que pasa mucho, sobre todo para los que están en un liderazgo,
Cuando tú intentas liderar con tu alma, tú, como es tu alma haciendo sus fuerzas, tú te tiendes a cansar cuando no ves resultados, porque tú dices, pucha, predico, hago actividades, hago esto otro, y no veo fruto, ¿sí? Entonces, el hombre anímico quiere ver frutos rápidamente y se frustra cuando no los ve. Quiere llegar a la meta muy rápido, ¿sí? Y el camino del Señor es un camino estrecho que cada vez se va haciendo más estrecho y que tiene que ser llevado con paciencia. Aguardamos con paciencia, dice la palabra, ¿sí? Entonces, el anímico no tiene el tiempo para esperar. Pareciera que siempre va más apurado que el Señor. Hasta el Señor se le queda atrás. Ya pues Señor, apúrate, apúrate. Yo ya estoy acá. ¿Sí? Eso no puede ser. ¿Sí? Nosotros vamos al tiempo del Señor. Él es el que está haciendo la obra. El creyente anímico no ha entrado en el reposo del Señor. Esto es súper fuerte, el reposo del Señor. La gran meta del pueblo de Israel era entrar a la tierra prometida. Y hubo toda una generación que no entró. Y eso el autor de Hebreos lo vuelve a repetir y dice que nuestros padres, ¿cierto? Caminaron, bebieron agua de la roca, los cubría una nube, los dirigía, pero no entraron en el reposo. Y habla de que nosotros debemos entrar en ese reposo. Qué fuerte es no operar en el reposo. Nosotros tenemos que poder ver que Dios opera solamente en el reposo. Dios no opera en otra situación, no opera en otro estado, solamente en el reposo. Y descubrir este reposo es una tarea, es un encargo que tenemos. ¿En qué consiste el reposo del Señor? En que Él es el que hace la obra, Él es el que da el crecimiento, Él es el que llama, Él es el que está gestando todo, Él es el que hace la obra. El creyente anímico o nuestro lado anímico, porque todos nosotros tendemos a estar un rato en el espíritu, otro rato en el alma, un rato en el espíritu, otro rato en el alma. Cuando nosotros estamos en el alma, se nos olvida, nuestra alma se le olvida que el que hace la obra es el Señor, ¿sí? Entonces un creyente anímico cae en todos estos errores que estamos conversando, ¿cierto? Tiende a ir más rápido. Hay otras cosas que no están acá, tiende a humillar o a hacer sentir mal a los que van más lento, tiende a hacer grupos de superioridad, entonces los maduros se juntan con los maduros y los inmaduros con los inmaduros y no hables con él porque es inmaduro. Todo esto tiene que ver con el alma, sigue siendo alma. Aquí dice, mira, son divisivos, solo comparten con su círculo. En cuanto a la predicación, buscan deslumbrar e impresionar a los oidores. Esto es algo fuerte y vamos a pasar a hablar un poco de eso porque para los que están en algún liderazgo y todo, cada vez la predicación, nosotros tenemos el encargo de que la predicación cada vez sea más digerible por todos. A mí es algo que el Señor me ha estado llevando y es que todos coman. ¿Qué pasa con la gente que no tiene tiempo para leer? ¿Qué pasa con la gente que está, sobre todo en este tiempo de pandemia, que está con estrés, que está con problemas, ¿cierto? ¿Cómo comen ellos? Yo no puedo hacer un banquete tan difícil, tan de la élite, que no puedan comer algunos. Cuando Dios, el banquete que hace es para todos. Y muchas veces el predicador anímico, ¿sí? El líder anímico, porque lo hay, busca predicar algo que solo unos pocos entienden. Qué terrible que predicar algo que nadie entendió o que solo unos pocos. Y después que solo esos pocos te feliciten porque una palabra, pero el resto no entendió nada. No puede ser.
No puede ser. Nosotros, los predicadores, tienen el gran encargo de que todos coman, de dispensar este alimento para que todos alcancen a comer. Cuando Pablo hace el instructivo de la cena del Señor, dice que hay algunos que se emborrachan, que están glotones, gordos de tanto comer, y hay otros que se van desnutridos, se van con hambre a sus casas. Eso no puede pasarnos a nosotros. Un hombre espiritual, un predicador espiritual, un pastor espiritual, un maestro espiritual, es alguien que hace la palabra cada vez más digerible, que la luz sea progresiva, que cada vez cueste menos que alumbre, ¿sí? Que sea digerible por todos, ¿sí? Los creyentes más emocionales se deleitan en las obras sociales y desechan las enseñanzas. Esta también es otro error que tiende a tener el creyente anímico, y es transformar la iglesia en una red social, y hacemos fundaciones, que no está mal hacer fundaciones, ayudamos a los pobres, que tenemos que ayudar a los pobres, pero desechando las enseñanzas. O sea, provoca tanta emoción, tanta emotividad en nosotros, que desechamos lo que tiene que ver con la formación del carácter, ¿sí? Nosotros lo que tenemos, damos. Me acuerdo de Pedro y Juan entrando al templo. Y ellos sanaron al cojo. El cojo lo que necesitaba era ser sanado, y sanaron al cojo. Pero lo que ellos le dieron a él no fue solamente una sanidad instantánea, o la sanidad de la cojera, ¿cierto? Sino que ellos le entregaron a Cristo. Y de eso se trata. Nosotros podemos abrir fundaciones, y las vamos a abrir. Nosotros podemos abrir colegios, que vamos a abrirlos, y todas esas cosas, porque hay que hacerlo, pero lo que nosotros tenemos para entregar es espíritu. Y de esto se trata todo. Conversábamos con mi esposo y decíamos, la raíz de todo tiene que ver con lo que impartimos. ¿Qué estamos impartiendo como líderes, como pastores, en nuestros discipulados, incluso como miembros? ¿Qué es lo que estamos impartiendo? ¿Cuál es la simiente de todo lo que hacemos? ¿El espíritu? El espíritu, congregarse no es malo. Pero si tú vas a la congregación en el alma, vas a provocar peleas, divisiones. ¿Cuál es la simiente por la cual nos congregamos? ¿En dónde nos congregamos? En su nombre, dice la palabra. Estamos congregados en su nombre. Una entidad en lo eterno que se llama su nombre. Y ahí estamos, ¿sí? Danzar no es malo. Predicar no es malo, es lo que corresponde. Y la pregunta es, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la simiente? ¿Sí? ¿Cuál es la simiente? ¿Qué es lo que estamos impartiendo? ¿Por qué yo estoy entregando esta palabra? ¿Sí? Yo oro siempre y le digo al Señor que yo no quiero hacer un estudio solo para estar en las redes. Yo muchas veces he podido suspender los miércoles, dejar de hacer estas transmisiones. Tengo mi hijita recién nacida, podría estar con ella, pero es el Espíritu el que nos impulsa. Y cuando el Espíritu diga que hay que parar y dejamos de hacerlo. Porque si no, nos vamos a transformar en alguien que solamente está diciendo algo por decir. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque hay consecuencias, no solo para nosotros como creyentes autónomos, sino también para el cuerpo. Nosotros podemos correr el riesgo de edificar con los materiales inadecuados. Y vamos a entrar un poco en eso. Quiero que leamos Primera de Corintios 1, del 18 al 25. Primera de Corintios 1, del 18 al 25. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito,
destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Todo ese versículo, toda esta parte, Pablo, como con una visión apostólica, adelantado igual a sus tiempos y también por lo que él veía en ese momento, aquí Pablo, quiero que nosotros podamos ver un poco cómo él está hablando de los velos de esta generación, ¿sí? Cuando habla de los griegos, está hablando de todo el velo de Occidente, y cuando habla de los judíos, habla de todo el velo de Oriente, ¿sí? Si tú ves la iglesia en Oriente se mueve en un alto nivel de poder. No es una iglesia teológicamente avanzada, no es una iglesia en cuanto a doctrina muy avanzada, pero sí en niveles de manifestaciones de poder. Y por otro lado, tú ves la iglesia en Occidente, donde en la iglesia en Occidente lo que más predomina es doctrina, es enseñanza, ¿sí? Y Pablo acá está diciendo que los griegos piden sabiduría, o sea que el alma, la carnada, ¿cierto? Cuando tú vas a pescar y tienes una carnada, ¿cierto? La carnada para los griegos o la carnada para Occidente es la sabiduría. Y era muy común en aquella época que la gente se sentara a escuchar a los sabios. Cualquier cosa que estuviesen enseñando, lo que sea. Y si tú hoy día te metes a las redes sociales, tú te vas a dar cuenta de que hay un montón de gente enseñando cualquier cosa. Hay una aplicación ahora que usan los jóvenes que se llama TikTok y yo la tengo y de repente me meto ahí a ver y es impresionante porque tú tienes un minuto para enseñar cualquier cosa y se enseñan bailes, una torta, que hacer una torta te puede llevar una hora, pero en un minuto te enseñan a hacerla, ¿sí? Entonces, en Occidente, la carnada, el atractivo para la persona de Occidente es la sabiduría, el enseñar algo, ¿sí? Mientras que la carnada, ¿cierto? Para los judíos y para toda la parte de Oriente, dice Pablo que es las manifestaciones de poder, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que podamos ver? Que el hombre anímico de Occidente lo que va a buscar y lo que va a ir detrás siempre es la sabiduría, aprender algo, enseñar, enséñenme algo. Hay una página que te enseña cualquier cosa que tú quieras aprender e incluso te dan un título. Solo por meterte y leer y leer y leer y dar ciertas pruebas y te dan el título, ¿sí? El hambre por aprender, el hambre por la sabiduría. Pero Pablo dice que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es lo que nosotros entregamos. Cristo crucificado. Eso es lo que el Señor, lo que nosotros tenemos para entregar. Cristo. Y dice que Cristo para nosotros es poder y sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá en Primera de Corintios? Que la simiente de lo que nosotros, ¿qué es lo que impartimos nosotros? Es espíritu. Nosotros lo que entregamos, nosotros lo que le entregamos a la gente es espíritu. Nosotros no tenemos ni sabiduría humana para entregarle, ni poder, ni obras simultáneas, el espectáculo, ¿sí? Nosotros tenemos a Cristo. Y Cristo en nosotros es sabiduría y Cristo en nosotros es poder. Qué impresionante, porque Pablo acá está solucionando un tema de que ya no se trata de lo externo, se trata de lo interno. Y que lo que está pasando dentro de nosotros está provocando algo en lo externo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo edificamos la iglesia?
¿Cómo se edifica la iglesia? ¿Con sabiduría o con poder? La iglesia se edifica con Cristo. Cristo formado en nosotros. La iglesia se edifica con los materiales que todos son una sombra y figura de Cristo en nosotros, ¿sí? La iglesia se edifica con el carácter de Cristo formado en nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a ir a Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, del 11 al 15. Primera de Corintios 3, del 11 al 15 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí Pablo está hablando de cómo se edifica la iglesia y dice que algunos pueden edificar con plata, oro y piedras preciosas y otros pueden con madera, heno y hojarasca, ¿sí? Hace una división entre los materiales y dice que cuando venga el fuego solamente lo que prevalezca va a recibir recompensa, ¿sí? Entonces, el oro, la plata y las piedras preciosas tienen que ver con el carácter de Cristo formado en nosotros en distintos aspectos, ¿sí? Mientras que el heno, la madera y la hojarasca tienen que ver con la vida adámica en nosotros, ¿sí? Es súper fuerte esto, porque la edificación de la iglesia puede ser con madera. Tú puedes edificar con madera, con heno y hojarasca. No es imposible. Tú puedes hacerlo. La carne puede edificar. Es más, como lo decíamos, el creyente anímico quiere edificar, ¿cierto? Ama la obra del Señor, pero deja al Señor afuera. Nosotros podemos meter manos en la obra del Señor desde nuestro carácter adámico, ¿sí? Pero la iglesia del Señor se está edificando con el carácter de Cristo formado en nosotros, ¿sí? Y esto viene a ser una diferencia fuerte entre lo que es carácter y lo que es el don. Y quiero cerrar con esto, el don y el carácter, don y carácter, porque todos tenemos dones. De hecho, Watchman Nee, el autor del libro, dice que el que tiene el don, ¿cierto? Dice, bueno, si yo tengo un talento, ¿por qué no lo desarrollo? ¿Sí? Si yo tengo el don de gente, ¿por qué no pastoreo? Si yo tengo el don. Y si yo tengo el don de liderazgo, ¿por qué no lidero el grupo de, no sé, de lo que sea, de canto? Si yo tengo un don. O por ejemplo, si yo tengo el don de tocar la guitarra, ¿por qué no me pongo a tocar la guitarra delante y opero en mi talento y en mi don? ¿Cierto? Pero eso dice el anímico. Pero el problema es, y muchas veces nosotros podemos cometer el error de dejar, ¿cierto? Y dar el espacio, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que la iglesia no se edifica solo con el don, ¿sí? El don siempre tiene que estar afirmado y controlado, sujetado al carácter de Cristo en nosotros. Y eso es el problema. Ese es el gran dilema del creyente anímico. El creyente anímico ama operar en el don, ama operar en el talento, pero deja de lado el carácter, ¿sí? Entonces, yo tengo el don de profecía y lo tiene, seguramente lo tiene. ¿Cuál es el problema? Que como no está sujeto al carácter, ¿sí? El don se manda solo y hiere a la gente, los avergüenza, ¿sí? Entonces, quiero poner un ejemplo práctico porque una vez lo preguntaron y es cómo yo puedo operar en el don de discernimiento espiritual y ser benigno a la vez, ¿sí? El don de discernimiento espiritual, cuando yo discierno en el espíritu, ¿cierto? Pero a la vez tengo que ser benigno, ¿sí? ¿Cuál es el punto? El don es el discernimiento espiritual. La benignidad
es un fruto del Espíritu. Tiene que ver con el carácter de Dios, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, ¿cierto? El fruto del Espíritu, el carácter del Señor en nosotros. Cristo es benigno, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo operar, ¿cierto? Y Dios, por ejemplo, yo tengo discernimiento espiritual y yo discierno espiritualmente que una persona, por ejemplo, está viviendo en pecado, ¿sí? Lo discierno en el Espíritu, el Señor me lo muestra, pero a la vez tengo que ser benigno, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Un creyente anímico que opera solamente en el don, discierne que esta persona está viviendo en pecado y ¿qué es lo que hace? Primero se manda solo y va y lo corrige por sí solo. Lo hiere. Le cuenta a otras personas lo que Dios le mostró, ¿sí? Lo avergüenza, lo juzga, ¿sí? El juicio interno, no solamente externo, no se trata de que mira lo que hizo, sino que también internamente lo juzga, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes el carácter del Señor? Un hombre y una mujer espiritual. ¿Cómo opera en este caso, cierto? El Señor te lo muestra, pero tú eres benigno. Tú, antes que operar en el don está sujeto a la benignidad, el don está sujeto al carácter de Cristo, formado en mí. Entonces, así como el Señor me muestra lo que está pasando con la otra persona, también opero en la benignidad. Yo soy benigna en el Señor. ¿Sí? Y el Señor me conduce en sabiduría para poder tratar sin herir, sin avergonzar, sin exponer a la otra persona, ¿sí? Entonces esta es la diferencia y aquí entramos a hilar un poco fino. Quiero ser responsable con la hora, pero quiero hablar un poco de esto y abundar porque la iglesia muchas veces hemos dejado que se edifique solo con los dones. Entonces, la que tiene don de danza, que dance. La que tiene don de profecía, que profetice. El que tiene don de esto, que lo haga, que lo haga. Y como no hay carácter formado, hay mucha gente que ha estado herida, se han herido por la gente que ponemos en el frente, ¿sí? Carácter y el don. El carácter y el don, ¿sí? El don se sujeta al carácter, ¿sí? El don puede operar por sí solo, ¿sí? Pero tiene que ir sujetado al carácter si es que queremos edificar la iglesia. La iglesia se edifica con el carácter del Señor, formado en nosotros. Es más, Dios a veces usa gente que no tiene el don, que no tiene el talento, pero que sí tienen el carácter, ¿sí? Porque es mucho mejor alguien que opere en amor, en gozo, en paz, que tenga esos frutos, ¿sí? Que alguien que tenga tremendos talentos, pero que deja la embarrada, ¿sí? Deja tremendos problemas en la iglesia. Eso es tremendamente fuerte. De repente hay profetas que se ponen a profetizar desde el escenario cosas privadas que Dios les está mostrando. No, el don no puede operar sin el carácter. Tú hieres y todo eso es heno, todo eso es madera, es heno, es hojarasca, es don sin carácter. Y eso tenemos que orar al Señor para que Cristo sea formado en nosotros y nos libre, ¿sí? de operar sin el carácter del Señor, de tocar la iglesia con un carácter adámico. Eso es tremendamente fuerte. Herir a los hermanos. Se nos tiene que revelar la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y que cuando yo estoy operando en una naturaleza adámica, no solamente me estoy hiriendo a mí, estoy hiriendo a un miembro vital del cuerpo. Es fuertísimo. Quiero cerrar leyendo 1 Corintios 13, del 1 al 3. 1 Corintios 13, del 1 al 3 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los árboles, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. A mí me gustan estos versículos porque 3 veces dice, si no tengo amor, de nada sirve, nada soy. Y Pablo habla cosas que para nosotros son súper buenas. Lenguas angelicales, ¿sí? Profecía, entender los misterios, toda ciencia. Tuviese toda la fe y trasladar los montes. Repartir todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar mi cuerpo para ser quemado. O sea, todas esas cosas para nosotros son súper buenas. Pero dice Pablo, si no tengo amor, carácter, ¿sí? El fruto del Espíritu, el carácter de Dios, no sirve de nada. Nada soy, no sirve. Qué fuerte, qué fuerte. Nosotros, esta alma, la vida del alma, nos lleva a poner énfasis en la obra y sacar al Señor de la obra. ¡Wow! Que Dios nos libre de hacer tanta actividad, predicar tanta cosa, querer comunicar tanto, ¿sí? Sin un carácter formado. Que el carácter del Señor vaya siendo formado con nosotros, que los dones se sujeten a un carácter. Eso va a hacer que la iglesia sea gloriosa. Esa es la iglesia gloriosa, una iglesia edificada con el carácter puro de Cristo. Vamos a ir hablando en los próximos capítulos sobre los materiales de la edificación y cómo estos van influyendo, ¿sí? ¿Qué tiene que ver cada material y cómo se expresa en nosotros, ¿sí? El carácter del Señor. La iglesia, tanta gente se ha ido y se han herido porque se han encontrado con líderes sin carácter, ¿sí? Muy buenos líderes, pero sin el carácter del Señor. Muy buenos administradores, sin el carácter del Señor. Muy buenos predicadores, muy buenos maestros, sin el carácter de Dios. Si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Esto tiene que chocarnos, que impactarnos. Sé que es muy fuerte, pero tenemos que avanzar a esto, a que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Amén. Vamos a orar para finalizar y ya poder ir terminando. Amén. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. El objetivo de tu palabra es que alumbre, Señor, que nos alumbre a nosotras primero, Señor. Que nos alumbre y que nos permita ver, Señor, cuáles son las áreas que tienen que ser llevadas a la cruz. Espíritu Santo, alúmbranos, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver qué áreas hay que llevar a la cruz. Que podamos ver, Señor, en qué hemos hecho daño, tal vez, Señor, en la edificación. Podamos arrepentirnos, Señor. Podamos permitir, Señor, que esta semilla crezca de una manera sana, de una forma orgánica. Padre, quita los pedregales, Señor, de esta tierra que es nuestro corazón. Quita los pedregales que de repente impiden que se formen las raíces, que se forme el fruto. Saca de nosotros lo adámico, saca de nosotros lo corrupto, toda enseñanza de la vieja naturaleza, quítala. Sabemos que nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Oh Señor, oramos, Padre, para que tú puedas llevarnos, Señor, a la pureza, Señor. Que podamos edificar con un carácter puro. Tu carácter formado en nosotros. Amamos tu obra. Líbranos de amar solo tu obra, pero dejar de amarte a ti, Señor. Tú eres la razón. Tú eres el sentido de todo. Tú eres antes que la obra, Señor. Padre, líbranos de hacer actividades por hacerlas, de predicar cosas por predicarlas, Señor. Líbranos de hacer reuniones por hacerlas, Señor. Padre, saca los pedregales de nuestro corazón para que esta palabra, para que la semilla
tu carácter pueda ser formado en nosotros. Gracias por este estudio, gracias por esta palabra, porque aunque es fuerte, porque aunque es como esta espada que viene a cortar hasta los tuétanos, Señor, hasta las coyunturas, Señor, aunque es dolorosa, Señor, escucharla. Padre, esta palabra está alumbrándonos, Señor, y está mostrándonos qué áreas de nosotras tienen que ir a la cruz. Esta palabra es para mí, esta palabra es para las que están escuchando. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Edificaremos tu iglesia con el carácter de Cristo formado en nosotras. Somos mujeres espirituales, avanzando hacia el pleno llamamiento. Avanzamos hacia la meta. Gracias, Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias a todas por conectarse. Hemos tenido un hermoso tiempo. Le mando un saludo a todas las que están ahí conectadas. Compartan esta palabra, que muchas otras mujeres puedan escuchar esto. Compartan el material. Está a disposición en YouTube, está aquí en la página. Los bosquejos pueden pedirlos si es que los necesitan. Si tienen dudas y consultas pueden preguntar. Estamos aquí para servir al cuerpo, para edificar esta gloriosa iglesia. Así que les mandamos un abrazo, les bendigo a todas, un cariño para todas y nos vemos pronto en un próximo capítulo de este estudio, La Mujer Espiritual. ¡Chao!